18 de julio de 1994, 9:53 de la mañana. 2 años y 4 meses después del ataque a la Embajada de Israel que mató a 22 personas, un nuevo atentado en Buenos Aires voló el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicado en la calle Pasteur 633. Fue uno de los más brutales ataques terroristas en el país y en el mundo. El mayor contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Una bomba, 85 muertos, alrededor de 300 heridos, casi 29 años de impunidad. El saldo del atentado a la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires difícilmente pudo ser peor. ¿Por qué este segundo atentado? Muy sintéticamente hay que evaluar lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo en esos momentos, donde el candidato Carlos Menem llegó a la presidencia en base a una cantidad de promesas, pero como todos sabemos, una vez que él accede a la primera magistratura, da un vuelco de 180 grados, traiciona los compromisos. Carlos Menem le da el abrazo a Bush. Constituye un motivo de orgullo esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. Se embarca en lo que se conoció como las relaciones carnales, manda tropas al Golfo, es el único país de Latinoamérica que hace ese gesto. Todo este contexto casi fue una crónica de un crimen anunciado. Las 9:53, sentimos una explosión tremenda, se movió todo el piso, se cayó parte del techo. Yo lo primero que hice fue tirarme abajo del escritorio por reflejo, seguramente por eso, por reflejo. Sentí como caía parte de techo, paredes, volaban piedras. Adrián y Fabián Furman eran empleados de la AMIA. El 18 de julio, como todas las mañanas, compartieron un café en su lugar de trabajo. Y a eso de las 9:30, cada uno se dirigió a su oficina. Adrián sobrevivió a la bomba. Su hermano Fabián no. Había mucho humo y se sentía un olor amoníaco muy fuerte, demasiado fuerte. Habrán pasado, calculo 2-3 minutos. Cuando el humo se disipó un poco, empezamos a buscarnos entre los compañeros de trabajo que estábamos en ese piso, que éramos más o menos 20. No entendíamos nada de lo que había pasado, todavía no sabíamos lo que había pasado. Al aturdimiento inicial sobrevinieron el horror y la desesperación. Muchísimas personas se acercaron espontáneamente al lugar para colaborar en las tareas de rescate. Pero con el pasar de las horas y en medio de un operativo caótico, la esperanza de encontrar sobrevivientes fue dando lugar a la frustración, el dolor y la angustia. Noemí Reifeld también trabajaba en la AMIA, pero no todos los días. Su hermana Adriana pudo confirmar que Noemí estaba en el edificio al momento del atentado recién una semana después, cuando dio con sus restos. La búsqueda por 7 días, recién el sábado, apareció el cuerpo de mi hermana, así que pasamos una semana trágica y de ahí cambió la vida para siempre. La esperanza se mantenía y la realidad es que mi hermana murió por aplastamiento. Esto dice en el certificado de defunción. ¿Qué significa? Que puede haber sido por la bomba, pero también puede haber sido por el mal cuidado que hubo, lamentablemente por la falta de experiencia, haber averiguado qué se hacía cuando había una catástrofe de esta índole, y no se tomaron, y hubo cientos de personas y de maquinaria sobre los escombros. Entonces ya tercer día o el cuarto ya no hay ningún cuerpo apareció con vida. Llegué a mi casa y fue una semana de estar encerrado esperando noticias de mi hermano, que no había noticias, no aparecía el cuerpo, no aparecía él. Y recién el otro domingo, 7 días después,
llaman por teléfono, encontraron el cuerpo de mi hermano junto a un compañero de trabajo, que eran casi los últimos que encontraban, 7 días después. Y bueno, se había terminado la espera y empezaba una pesadilla de ya enterarme y tener claro que mi hermano había fallecido. La reacción inmediata de la sociedad fue salir a las calles. Convocadas por familiares y amigos de las víctimas, el 21 de julio, miles de personas se concentraron en la Plaza Congreso, en una conmovedora movilización bajo la lluvia que quedó en la historia como la Marcha de los Paraguas. El reclamo por justicia y condena a los autores materiales e intelectuales del atentado fue masivo y unánime. La auténtica solidaridad es hacer justicia. Nos congregamos hoy sin distinción de credos o banderías políticas para expresar el profundo dolor, el categórico repudio, el reclamo de justicia. Las primeras respuestas oficiales, sin embargo, no fueron las esperadas. Muy bien, seguimos en directo desde la esquina de Tucumán y Pasteur. Los especialistas israelíes, juntamente con los bomberos, la Policía Federal, continúan con la tarea de remoción de escombros. Ustedes pueden apreciar cómo está trabajando. La pala mecánica está cargando uno de los camiones de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Después del atentado a la embajada, el atentado a la AMIA fue un golpe muy duro para el gobierno. Yo llegué al lugar del atentado, yo no era ministro todavía, llegamos muy poquito tiempo después del estallido, confraternizamos con mucha gente que estaba en estado de shock, con algunos rabinos, pero estábamos ahí. La actitud del gobierno de Menem, por decirlo menos, fue bochornosa. Lo primero que hizo fue dar sus condolencias al Estado de Israel. Cuando el Estado de Israel, sí, cuando fue la embajada, fue un atentado a una institución que tenía que ver con otro país, pero la AMIA no. Así que no tenía conciencia de lo que pasó. Estamos en la búsqueda de los responsables. Lo que nos interesa es encontrar a los responsables de este atentado. Por eso hemos puesto todos los mecanismos con que contamos en marcha para tal finalidad. Fue un gobierno que ignoró totalmente, nunca nos recibió, ni nos convocó, ni le interesó. El Estado Federal, a través de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Interior, está poniendo absolutamente todo su esfuerzo, su voluntad política, sus recursos técnicos, sus recursos humanos y sus recursos financieros al servicio de esta investigación. La investigación del atentado quedó en manos del juez federal Juan José Galeano y de los fiscales Eamo Mullen y José Barbaquia. La CIDE y la Policía Federal también fueron parte de aquel primer proceso. En la primera etapa del gobierno de Menem, la investigación quedó en manos de un patético juez federal que después con los años fue destituido, primero en juicio político por las graves irregularidades y después fue directamente condenado. Se está continuando con una declaración indagatoria que se ordenó la semana pasada, es una declaración muy extensa, van más de 10 horas, así que... La investigación en sí era realizada por la CIDE, que estaba plagada de personajes que venían todavía de la época de la última dictadura cívico-militar, con una fuerte carga ideológica antisemita, neonazi. La hipótesis oficial estableció que el ataque fue llevado a cabo mediante un coche bomba al mando de un conductor suicida. El hallazgo de los restos del motor del vehículo utilizado permitió llegar al reducidor de autos Carlos Tejeldín, quien fue detenido poco después del atentado. Carlos Tejeldín fue quien compró y posteriormente vendió la Trafic que sirvió como coche bomba en el atentado contra la sede de la AMIA. Hubo una historia oficial que dejó afuera
todas las constancias de la perpetración a nivel local y un elemento que dura hasta el día de hoy, que es el supuesto coche bomba. Está llevando a juicio es lo que se ha conocido como la conexión local, la apoyatura local, quienes proveyeron el vehículo para llevar adelante el atentado. Esto es una parte nada más de lo que va de la investigación total. Y el juez Galeano continúa con el tramo más difícil, la conexión internacional, quienes idearon, quienes están detrás de este atentado. Lo que busca sintéticamente es decir, bueno, acá más o menos entró un plato volador con un turbante en la cabeza o arriba desde Medio Oriente, se estrelló contra la AMIA y no hay ningún compromiso local. Y bueno, busquemos a miles de kilómetros de distancia y eso nos exime de todas las salpicaduras a nivel local. Las primeras sospechas de encubrimiento fueron denunciadas por familiares de las víctimas durante el acto en el que se conmemoró el tercer aniversario del atentado. El juicio oral llevado a cabo entre 2001 y 2004, que finalizó con la absolución de todos los acusados, ordenó abrir una causa especial sobre Tejeldín por el cobro de $400.000 para involucrar a policías bonaerenses. También dictaminó investigar al entonces presidente Carlos Menem, al ya ex juez de la causa Juan José Galeano, al ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, al entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y al ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, Jorge Fino Palacios. El primer juicio oral, el juicio oral más largo de la historia de Argentina, se desarrolló entre el 2001, poco después de las Torres Gemelas, hasta bien entrado el 2004. Ese juicio terminó con testimonios, montones de testimonios, para que otros jueces investiguen los delitos que se cometieron en la investigación. O sea que lo único que demostró es que hubo funcionarios corruptos que tuvieron después que ir a juicio por todas las maniobras, que fueron muchísimas, de encubrimiento. Yo ya soy querellante en contra del juez Galeano, del señor Anzorregui, de Corach, de los fiscales Mullen y Barbacia, de algunos políticos como Soria, como Melchor Cruchaga y demás. Ya están pedidas las indagatorias de los mismos, ya han sido pedidas también por los fiscales, y no tengo duda de que con estos fundamentos se va a impulsar y se van a acelerar los tiempos para que esta gente termine sus días en la cárcel como corresponda. Las sospechas de encubrimiento fueron avaladas desde el Congreso por la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, formada en 1995 y que integró, entre otras, la entonces legisladora Cristina Fernández. Mi visión acerca de cómo se estaban desarrollando los hechos y cómo se estaba desarrollando la investigación y todo lo que pasaba, me daba la clara sensación de que la causa era como una suerte de teatro de operaciones, ¿no? Donde de distintos sectores, con diferentes por allí intereses, aparecían cosas que no resultaban demasiado verosímiles. El juicio por encubrimiento profundizó sobre los inconvenientes para investigar la llamada pista siria, que relacionó el ataque a la AMIA con la familia Canore Edul, de origen sirio y buenas relaciones con el menemismo. De hecho, pudo comprobarse que las escuchas telefónicas de Alberto Canore Edul, ordenadas en el marco de la primera investigación, fueron borradas sin que pudiese conocerse su contenido. Ese juicio finalmente llegó a una sentencia condenatoria de estos funcionarios judiciales, del ex jefe de la CIDE, Anzorregui, por el pago de $400.000, en realidad fue más, porque después le pagaron por mes a Tejeldín para que mienta, también de algunos miembros de la Federal y de la CIDE, por esto que se conoció como el desvío o el encubrimiento de la pista siria. Se conoció hoy la sentencia en el juicio por el presunto encubrimiento. La absolución del expresidente Carlos Saúl Menem por encubrimiento del atentado a la AMIA y las condenas por peculado al ex juez Juan José Galeano a 6 años de prisión, al ex jefe de la CIDE Hugo Anzorregui a 4 años y medio y a Carlos Tejeldín a 3 años y 6 meses de prisión fueron las principales resoluciones por unanimidad del Tribunal Oral Federal número 2, que investigó las irregularidades cometidas durante la investigación del ataque terrorista a la Mutual Judía. A pesar de que el ex juez, los fiscales, Anzorregui, Menem, el ex directivo de la DAIA Beraja, eran parte del encubrimiento, no pasó nada. No tenemos ningún preso en la causa AMIA después de 28 años y medio.
¿Seguís manteniendo confianza en que vaya en algún momento a saberse qué pasó? No, la verdad no, ya hace varios años que dejé de tener esperanza en que algún día se sepa lo que pasó. Muchos dirigentes o políticos de esa época ya no están, en especial Menem, que se llevó lo que sabía. Y yo la verdad no tengo esperanza que algún día se sepa realmente lo que pasó.